Hola a todos, el tema a tratar en este video tutorial es inteligencia artificial en videojuegos. Soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, pertenezco a la Facultad de Ciencias Informáticas. Este video tutorial está dirigido para la materia de Sistemas Expertos 1. Mi nombre es Dienny Corina Navarro Ordóñez y resido en la ciudad de Manta, Manabí, Ecuador. A continuación voy a exponer algunas preguntas y asimismo voy a pasar a responderlas de acuerdo a lo que tiene que ver con inteligencia artificial en videojuegos. Primeramente vamos a definir qué es la inteligencia artificial. Existe gran confusión sobre el término inteligencia artificial, ya que podría interpretarse como lo opuesto de la inteligencia real, es decir, una inteligencia falsa. El libro Artificial Intelligence Foundation of Computational Agents, los autores David Puppel y Alan McWorth argumentan que no se puede tener inteligencia falsa. Ellos definen a la inteligencia natural como aquella que existe en la naturaleza, mientras que la inteligencia artificial es aquella que es creada por las personas, como el proceso o la ciencia de la creación de máquinas inteligentes. Desde otra perspectiva, es apropiado pensar en la IA como el comportamiento inteligente exhibido por el equipo que ha sido creado, o tal vez los cerebros artificiales detrás de ese comportamiento inteligente, pero incluso esta interpretación no es completa. Para algunas personas, el estudio de la IA no es necesariamente para el pronóstico de crear máquinas inteligentes, sino con el propósito de obtener un mejor conocimiento de la naturaleza de la inteligencia humana y otros métodos de estudio de inteligencia artificial para crear máquinas que presenten una forma limitada de la inteligencia. La definición de IA es bastante amplia y flexible. Todo lo que da ilusión de inteligencia a un nivel adecuado hace los juegos más inmersos, desafiantes y, lo más importante, más divertidos. Otro interrogante que tenemos aquí es: ¿la inteligencia artificial, oportunidad de progreso o amenaza? Existen votos a favor y en contra de la inteligencia artificial. Edward Fredkin argumenta que la inteligencia artificial es la siguiente etapa en la evolución. La pregunta sobre la amenaza que podría presentar la inteligencia artificial es válida. Filósofos y científicos en la Universidad de Cambridge creen que la cuestión merece un estudio serio, por lo cual se propuso un centro para el estudio del riesgo existencial, el cual reúne expertos para considerar los medios en que la tecnología superinteligente, incluida la inteligencia artificial, podría amenazar nuestra propia existencia. A los seres humanos no nos faltan razones para temer al progreso de las máquinas, aunque no dejamos de reconocer la utilidad que la tecnología ofrece en campos como la ingeniería, la investigación y la medicina. Gracias a las máquinas, el hombre ha sido capaz de superar y resolver muchos problemas inherentes a nuestra propia vulnerabilidad física. Muchos científicos opinan que no hay nada que temer, ya que estas máquinas siempre estarán limitadas. Aunque actualmente sistemas comerciales de inteligencia artificial pueden emular el comportamiento inteligente, solo pueden plagiar determinadas características superficiales de la inteligencia. Aún sin haber desarrollado completamente la inteligencia artificial, ya se ven las consecuencias sociales que trae consigo. Sin embargo, es más importante salvarnos de nosotros mismos, pues sin el uso de la razón, los humanos pueden llegar a ser mucho más peligrosos. Al fin y al cabo, como sucede en todos los aspectos de la tecnología, el que sea una oportunidad de progreso o una amenaza dependerá de las manos en las que caigan dichas tecnologías. ¿Por qué la inteligencia artificial en los juegos? Bien, pues,
IA en un videojuego se refiere a las técnicas utilizadas en computadoras y videojuegos para producir la ilusión de inteligencia en el comportamiento de los personajes no jugadores. Es un agente electrónico que puede crear, evaluar, pensar y actuar en ciertos principios de la optimización y la coherencia para cumplir con una meta o propósito. Como la IA se centra en el aspecto de la inteligencia y una buena jugabilidad, su enfoque es muy diferente a la IA tradicional. Soluciones alternativas y trucos son aceptables y en muchos casos las habilidades bajan en tono para dar a los jugadores humanos un sentido de justicia. Esto, por ejemplo, es cierto en los videojuegos de acción en primera persona, donde la puntería perfecta estaría más allá de la habilidad humana. ¿Pueden pensar las máquinas? Bien, no hay una respuesta clara a esta pregunta, dado que se dan grandes controversias y es difícil llegar a un acuerdo entre las partes. La controversia fundamental a resolver es la de considerar si el pensamiento es o no algo típicamente humano. El problema de resolución de esta pregunta radica en el propio verbo pensar. Según la Real Academia Española, pensar es imaginar, considerar, discurrir, reflexionar, examinar con cuidado algo para formar un dictamen. Dado este término, pues analizaremos lo que es capaz de hacer una máquina dotada de algún medio de inteligencia artificial. Los investigadores utilizan el término heurística para describir la parte que se relaciona con el juicio o sentido común en la resolución de problemas. Un sistema dotado con esta tecnología será capaz de definir un problema, elegir las estrategias razonables a seguir y pues poder formar hipótesis. En este sentido podemos decir que las máquinas pueden pensar, pero si lo comparamos con los humanos, descubrimos que somos muy superiores. Para poder llegar a hablar de pensamiento avanzado es necesario desarrollar e implementar sistemas heurísticos avanzados. Para ello es necesario un análisis más minucioso del sistema neuronal y nervioso de los humanos, conocer su funcionamiento con precisión para poder de alguna manera imitar esos sistemas en las máquinas. Por último, aunque pudiese llegar el día en que una máquina estuviese dotada de un sistema artificial que se nos asemejara en características y complejidad, seguiría siendo una máquina que como tal ha sido diseñada por humanos con unas directrices y límites que la distanciarían profundamente del razonamiento y pensamiento humano. ¿De qué tipos se puede considerar la IA de los juegos? Tenemos la determinística y no determinística. La determinística, el comportamiento es especificado y predecible, no hay ninguna incertidumbre. Un ejemplo de IA determinística es un algoritmo de persecución simple, como se lo puede observar en la figura. Puede explícitamente designar un personaje no jugador para moverse hacia algún punto objetivo. Este algoritmo consistirá en mover los ejes X e Y hasta alcanzar un punto objetivo. Como vemos en la imagen, la produce un algoritmo de persecución simple. Va moviendo las coordenadas X e Y de manera que se acercan a la presa. Cuando las coordenadas X coincide con la de la presa, pasa a moverse en la coordenada y solamente hasta que también coincide, por lo que ha alcanzado a la presa. Como se puede observar, la no determinística es lo contrario de la determinística. El comportamiento tiene un grado de incertidumbre y es algo imprevisible. El grado de incertidumbre depende del método de IA empleado y lo bien aplicado a este. Un ejemplo de comportamiento no determinístico es un personaje no jugador que aprende a adaptarse a las tácticas bélicas de un jugador.
Tal estudio podría ser una red neuronal o un algoritmo genético. ¿Qué es un agente inteligente? Un agente inteligente pues es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, pues de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. También es capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores, o sea, elementos que reaccionan a un estímulo realizando una acción. En este contexto, lo racional es la característica que posee una elección de ser correcta, más específicamente de tender a maximizar un resultado esperado. En este concepto de racionalidad es más general y por ello más adecuado de inteligencia, la cual sugiere pues el entendimiento, para describir el comportamiento de los agentes inteligentes. Por este motivo, pues es mayor el consenso en llamarlos agentes racionales. También pues un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. También este término de agente racional se refiere a agentes artificiales en el campo de la inteligencia artificial. También puede considerarse agentes racionales a los animales, pues incluido el hombre. Como podemos observar en la imagen, pues tenemos ahí lo que es el agente, sus acciones de acuerdo al entorno, tienen las percepciones y los sensores, y pues ahí están los actuadores. ¿Qué es el pathfinding? Se denomina búsqueda de ruta al trazado por una aplicación de computadora del camino más corto entre dos puntos. Esta área de investigación está basado mayormente en el algoritmo de Dijkstra para la búsqueda de la ruta más corta. En sí, esa palabra pathfinding significa búsqueda de ruta, que en el contexto de los videojuegos se refiere a la forma en que una entidad en movimiento encuentra un camino alrededor de un obstáculo. Y el contexto más frecuente se encuentra en los videojuegos de estrategia en tiempo real, pero esta modalidad se encuentra en los videojuegos más modernos. La importancia de la búsqueda de rutas ha crecido tanto en importancia como en los entornos de los juegos se han vuelto cada vez más complejos, y como resultado pues varios paquetes de software de IA ya han desarrollado los algoritmos para resolver el problema. Los videojuegos de estrategia en tiempo real generalmente contienen grandes áreas de terreno abierto que suele ser relativamente fácil de atravesar, en el que es muy común que más de una unidad esté viajando a la vez. Esto crea una necesidad diferente y a menudo son necesarios algoritmos más complejos para evitar un atasco de tráfico en los puntos circulados del mapa o terreno, o cuando las unidades están en contacto con unas con otras. En los juegos de estrategia, los mapas normalmente están divididos en tiles que actúan estos pues como nodos en el algoritmo de pathfinding. ¿Cuáles son los tipos de algoritmos de aprendizaje automático? Aquí tenemos 5 tipos, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje semi-supervisado y el aprendizaje por refuerzo y transducción. El primero produce una función que establece una correspondencia entre las entradas y las salidas deseadas del sistema. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el problema de clasificación, donde el sistema de aprendizaje trata de etiquetar, o sea, de clasificar, pues, una serie de vectores utilizando una entre varias categorías, o sea, clases. La base de conocimiento del sistema está formada por ejemplos de etiquetados anteriores.
Este tipo de aprendizaje puede llegar a ser muy útil en problemas de investigación biológica o biología computacional y bioinformática. Otro ejemplo también es aprender a reconocer la escritura. El aprendizaje no supervisado. Todo el proceso de modelo se lleva a cabo sobre un conjunto de ejemplos formado tan solo por entradas al sistema. No se tiene información sobre las categorías de esos ejemplos. Por lo tanto, en este caso el sistema tiene que ser capaz de reconocer patrones para poder etiquetar las nuevas entradas. Un ejemplo claro de sistema con aprendizaje no supervisado lo constituyen los sistemas topográficos. Tenemos el aprendizaje semi-supervisado. Este tipo de algoritmos combinan los dos algoritmos anteriores que ya mencioné para poder clasificar de manera adecuada. Se tienen en cuenta los datos marcados y los no marcados. Tenemos el aprendizaje por refuerzo. Este algoritmo aprende observando el mundo que le rodea. Su información de entrada es el feedback o retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones. Por lo tanto, el sistema aprende a base de ensayo-error. Dependiendo de lo que capta, él también aprende. La transducción, similar al aprendizaje supervisado, pero este no constituye de forma explícita en una función. Trata de predecir las categorías de los futuros ejemplos basándose en los ejemplos de entrada, sus respectivas categorías y los ejemplos nuevos al sistema. ¿Dónde usar IA en juegos? Tenemos en los enemigos, que saben navegar por el mapa y el terreno, saben ocultarse y percibir nuestra cercanía, saben cuándo y cómo perseguirnos y adoptan estrategias dinámicas. En los amigos pueden seguirnos adecuadamente por el terreno y saben dar apoyo de manera inteligente. Y en nuestras unidades se mueven en formaciones inteligentes, reaccionan adecuadamente ante ataques inesperados y son proactivos y reactivos. ¿Cuáles son los tipos de IA en juegos? Tenemos 3, que son el hacks, heurísticas y algoritmos. Los hacks son efectos puntuales, usualmente plasmados directamente en el código como recurso de programación. No representan realmente una técnica de inteligencia artificial. Ejemplos son los fantasmas del Pac-Man. Heurísticas son las técnicas o reglas que aplicadas pueden servir para resolver un problema puntual. La búsqueda es terreno habitual de heurística. El ejemplo, atacar la unidad enemiga más débil. Y los algoritmos, estos algoritmos que sustentan comportamiento inteligente basados en técnicas generales aplicables a varios escenarios. Por ejemplo, pathfinding, planificación, análisis de terrenos, movimientos coordinados en grupos y entre otros. Otra interrogante interesante es que si algún día podríamos hablar de la psicología de las máquinas. Pienso que es ilógico pensar que las máquinas puedan tener psicología, y en el caso de que existiese sería redundar, ya que son creadas por el hombre, por una misma, no, y para beneficio de esta misma persona. Si se añade o se crea psicología es por exclusivo beneficio evidente. Si yo le añado algo es para que me beneficie a mí mismo. Nadie puede negar todos los avances tecnológicos, pero el hombre es el racional, uno es el que tiene en sí la psicología. ¿Sabías que cada fantasma de Pac-Man tiene inteligencia artificial? Pues sí, Pac-Man fue uno de los juegos más populares en su momento. Para darle emoción al juego se le equipó
con un poco de inteligencia artificial. Los fantasmas se agruparían y atacarían al jugador y también se dispersarían. Cada fantasma tiene su propia inteligencia artificial. Blinky el rojo persigue a Pac-Man. Pinky rosado se dirige hacia una poca distancia de la boca del Pac-Man. El resto se mueve aleatoriamente. Y el juego tomó más o menos año y medio en terminarse. Y en este trabajaron 5 personas en el equipo. ¿Qué tipos de algoritmos usaron para formar ciertas habilidades en el juego, específicamente en el FIFA? Pues se usaron algunos, pero el más conocido es el A estrella en juegos de 3D. Fue el avance de la inteligencia artificial mediante el método de capturas de movimiento, una de las mejores herramientas para crear animaciones y simular movimientos de una forma muy parecida a la realidad. Es un juego muy interesante, ya que se pueden observar grandes resultados en muchos de los actuales juegos en 3D, como lo es FIFA, y siempre habrá un cambio y extensión de algoritmos en estos juegos. Esta ha sido la bibliografía de donde se ha consultado esta información. Y bueno, eso ha sido todo. La inteligencia artificial, pues puede decirse que es un campo muy extenso. Ver cómo se quiere implementar el pensamiento humano para que este mismo sea implementado en una máquina y que ésta actúe como uno. O sea, son cosas muy interesantes y muy bonitas de aprender. Y bueno, y gracias a esto pues uno puede seguir investigando y consultando y teniendo más ideas de lo que quiere hacer. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.